video se hablará sobre la propaganda socialista y fascista. Para esto es importante saber qué es propaganda. Propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, diseminar o expandir para influir en la opinión de los ciudadanos y así adopten determinadas conductas. Supone un conjunto de acciones elaboradas y presentados por los medios de comunicación. De esta forma influyen en los grupos para que piensen y actúen de determinada manera. ¿Qué es el socialismo? El socialismo inició en Inglaterra en 1835, definida como la tentativa de introducir mayor igualdad en la sociedad, con la esperanza de que esta igualdad llegase a ser realidad, de uno u otro modo con el tiempo, para el beneficio mutuo de todos en vez de la competencia y de la libre empresa. Este tipo de propaganda construyó un imaginario en torno al proletariado, la educación y el desarrollo tecnológico. A la llegada de Stalin al poder, el departamento de propaganda se transformó y quedó bajo el mando del Estado, al igual que el cine, la prensa y la radio, quedaban bajo el brazo del partido. Del mismo modo, esta propaganda buscaba realzar la moral del pueblo y derrocar la confianza del oponente. Se ocupó más la propaganda visual en este periodo porque estaba dirigida hacia las masas y todavía el cine y la prensa no estaban al alcance de todos porque existía una gran población analfabeta. Otro ejemplo que tenemos de propaganda socialista es en Corea del Norte. Este es un estado autocrático y socialista. Esta nación está basada en la revolución, la independencia y la autosuficiencia. Construida con base a la personalidad de Kim Il-sung, bajo la ideología de Juche. Esto significa la soberanía y la política de la república. Este personaje fue participante en la guerrilla contra la ocupación japonesa. La propaganda después de la guerra de Corea es presentada como una Corea del Norte victoriosa, mostrando a los soldados en el campo de batalla. La principal propaganda es la militar. La siguiente es la propaganda social. Esta se da mediante historietas y carteles en donde se muestra a obreros y campesinos preparándose para enfrentar las dificultades, enalteciendo la colectivización, plasmando un estado de sociedad socialista desarrollada, y en la actualidad algunos carteles muestran las acciones correctas que se deben realizar en el día a día. Y otro punto importante es la propaganda del arte, como es esta, La chica de las flores. Al inicio fue una ópera, pero después se convirtió en una película. En esta se representa el sufrimiento de una mujer explotada en la época de la ocupación japonesa, dando como resultado la conciencia de clase, pidiendo apoyo a favor de la revolución socialista. Por otra parte está la propaganda alimenticia. Esta se da durante la hambruna de 1990. El gobierno lo hace ver como una carestía de comida, cuando en realidad fue un sufrimiento por muchas personas. Y la propaganda racial. Esto hace ver a los norcoreanos como la raza pura. Ahora bien, la propaganda socialista en China, ya hemos explicado datos más históricos, pero en la actualidad, Xi Jinping modificó la propaganda socialista, donde expresa un elemento ineludible en la formación de los estudiantes chinos, desde el primer grado de estudios hasta la universidad, ya que esto es la base para el desarrollo de toda la sociedad. Ahora hace una propaganda hacia la libertad, igualdad, justicia y un Estado de Derecho. Esto se representa como China agradable ante la comunidad internacional. En cuanto a la propaganda nacional, plasma la prosperidad, la democracia, la civilidad y la armonía. En la propaganda social, la libertad, igualdad, justicia y el Estado de Derecho. Y finalmente, en la propaganda cívica, el patriotismo, el profesionalismo, la integridad y la amistad social. ¿Qué es el fascismo? Bueno, surgió en Europa entre el periodo comprendido entre las décadas del 20 y de los 30, en oposición triunfante a la democracia liberal de la Primera Guerra Mundial y también contra los movimientos obreros que surgirán posteriormente, bajo los modelos del marxismo y de la nazismo. El fascismo se puede definir como
una conducta política caracterizada por una preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, su humillación o victimización, y por cultos compensatorios de unidad, energía y pureza, en la que un partido con base militar que trabaja con las élites tradicionales abandona las libertades políticas y democráticas y persigue con violencia redentora y sin limitaciones éticas o legales objetivos de limpieza interna y de expansión exterior. Sus características fundamentalmente son un sentimiento de crisis abrumadora, la primacía del grupo, creencia de que el grupo de uno es la víctima, un sentimiento que va a justificar cualquier acción, un miedo a la decadencia del grupo por los efectos corrosivos del liberalismo individualista, la lucha de clases y las influencias extranjeras, la necesidad de una integración más estrecha de una comunidad más pura, así como también una necesidad de autoridad a través de jefes naturales, los cuales siempre van a ser varones, que culminan en un caudillo natural. Bueno, este caudillo tiene una superioridad de los instintos que va a abarcar la razón abstracta y universal, la belleza de la violencia y la eficacia de la voluntad cuando estas son consagradas al éxito del grupo. Y por último, el derecho del pueblo elegido a dominar a otros sin limitaciones de ningún tipo de género de ley divina ni humana, derecho que se decide por el exclusivo criterio de la superioridad del grupo dentro de una lucha darwiniana. En resumen, los aspectos serían el totalitarismo, el antiliberalismo, una tercera posición que se refiere a que no tiene nada que ver ni con el capitalismo ni con el comunismo, un anticapitalismo, un antimarxismo, corporativismo, autoritarismo, militarismo, una propaganda desmedida, un nacionalismo, un racismo, lo cual traerá consigo un holocausto, y un personalismo. Bien, como ejemplo podemos tener la Italia a la mano de Mussolini, la Alemania nazi de Hitler, el cual el totalitarismo extremo surgió bajo el signo del nacionalsocialismo, y la España de Franco, que contó con el apoyo de la poderosa Iglesia Católica de ese país. La propaganda fascista fue muy importante para la época y Adolfo Hitler decía que la propaganda intentaba forzar una doctrina sobre la gente y operaba sobre el público en general desde el punto de vista de una idea y que preparaba para la victoria de esa idea. ¿A qué se refería? Bueno, en primer lugar, intenta impresionar a las masas y atraerla para no tener ningún problema al unir al pueblo bajo un estado totalitario. Para ello, pretende ofrecer una imagen atractiva del régimen tanto en el exterior como en el interior, y para su facilidad los regímenes ponen empeño en controlar los medios de comunicación, especialmente la radio y la prensa. Por lo tanto, abolieron la libertad de opinión a tal nivel que se crea el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, donde su dirigente era Joseph Goebbels. Propagan valores e ideas de forma masiva como la idea de patria, el nacionalismo exacerbado y la idea de la raza para mantener a las masas en contra de las minorías como los judíos, los gitanos, los homosexuales, entre otra diversidad. Estas ideas se dispersan por medio de los periódicos, las revistas, los discursos, los panfletos, los monumentos y las películas. Hay una diversidad de ejemplos, sin embargo, tomaremos algunos para su análisis. En primer lugar, se titula Libertadores, y en este panfleto era una propaganda, o es una propaganda nazi, en donde se representan a los estadounidenses como los dominadores y muestran un gran número de características negativas de los ciudadanos estadounidenses y los muestran como avaros, como racistas, e incitan a los alemanes a tener una percepción negativa de Estados Unidos. El segundo se titula Buscando la Esperanza, y es un panfleto que muestra a los alemanes hambrientos y desamparados. Entonces este panfleto tiene el mensaje de que Hitler es la única esperanza de sobrevivir. Por otra parte, hay algunos ejemplos de películas y documentales. El primero es El triunfo de la voluntad. Este fue un documental que produjo el Ministerio de Propaganda para extender los ideales nazis, antisemitas y para justificar la Segunda Guerra Mundial. Además también hicieron otra película, El nacimiento de una nación, que es una película racista, al igual que El judío Sus,
donde se mostraba a los judíos como personas que representan el mal. Por ello se prohíben por miedo, los gobiernos tenían miedo a que se afiliaran más personas con estos ideales y a los gobiernos fascistas, y de hecho en la actualidad solo se dispone el contenido con fines académicos y bajo la supervisión de un experto en el tema. Por último, y como dato curioso, se empiezan a propagar las revistas femeninas en los años 20 y 30, y las más famosas es la de Marie Claire, publicada por primera vez en 1937, y pues esta transmite una buena apariencia física a través de la sana alimentación, el ejercicio, y este es un ejemplo en que no solo trasciende la propaganda a un ámbito político, sino que va más allá a la vida cotidiana y con el propósito de tocar todos los niveles para mantener el control total de la población y en general del Estado. Como conclusiones vamos a tener que, si bien siempre se han utilizado distintos medios o técnicas para controlar a la población, en este caso se vio el peso e influencia que tiene la propaganda sobre la sociedad. En los casos de la socialista y de la fascista, se vio una censura generalizada que llegó a penetrar tanto en distintos ámbitos, reprimiendo las opiniones que diferían de la aceptada por los gobiernos respectivos, lo que ocasionó que con las verdades reprimidas, las falsedades comenzaran a surgir y crearan cierto fanatismo a estas fantasías. Se puede ver un gran empeño en controlar los medios de comunicación, especialmente la radio y la prensa, restringiendo y aboliendo la libertad de la misma. Dentro de ello, los periodistas independientes fueron perseguidos, además de que se empleó como medio de control el terror, la delación, la represión, la reclusión y en su momento el asesinato. Además, ambos son ejemplos de la injerencia y de un absoluto control que puede ejercer un gobierno sobre todo el Estado, con la intención de preservar el sistema en todo momento, sacrificando si es necesario, lo que es bajo su criterio, los derechos humanos de las personas, o sea, su población.